Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor el privilegio que nos concede de poder llegar hasta el seno de su familia. Yo creo que esperamos este momento para poder establecer un momento de comunión con Dios. Este domingo, pues es como todos los domingos. Lamentablemente estamos unidos, aún en diferente lugar, pero gracias a Dios, porque el Señor nos da siempre la oportunidad de escuchar su palabra. Quiero que por favor abran sus Biblias, si es que tiene su Biblia a su mano, y que lea conmigo Génesis 32, 22. Vamos a ver hasta el versículo 26. 32, 22 al 26. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el lado Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esta porción que hemos tomado es bastante alentadora para nosotros como cristianos en estos días que estamos viviendo. El tema para esta mañana es un encuentro verdadero con Dios. Estamos esperando tener ese encuentro con nuestro Dios. Él también nos está esperando que nos acerquemos a Él para que Él nos guíe en la vida. La porción que hemos tomado sucedió a la mañana siguiente que él había estado con su suegro Labán. Labán regresó para su lugar y él tomó su camino hacia el sur, sin imaginarse que aquel día le traería gran crisis en su vida. Algunas veces no pensamos lo que el Señor tiene para nosotros. Sabemos a las situaciones que nos vamos a encontrar, amanecemos felices, luego aparecen las lágrimas, o nos acostamos llorando y nos levantamos riendo. Para Jacob era una mañana aparentemente fabulosa. Qué bueno es cuando decimos: me levanté con el pie derecho. Aquella mañana era una mañana espléndida para él y para aquellos que iban en aquel camino, porque recuerde usted que Jacob volvía de nuevo a su tierra donde él había nacido. Dios le había prometido, en el capítulo 28 dice: vas allá, pero cuando llegue el tiempo yo te voy a traer a este lugar. Porque esta tierra, ¿dónde estás? Yo se la ofrecí a tu abuelo, yo se la ofrecí a tus padres y ahora te la he ofrecido a ti. Así es que vete. Y tomó camino este hombre. De acuerdo a la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 32, Jacob siguió el camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Qué tremendo eso, cómo Dios cuida de sus hijos. Ángeles caminando. Él pudo ver eso. Puede ser que las personas que caminaban o le acompañaban no podían ver esta visión gloriosa, que ángeles caminaban con ellos. Y es algo bueno pensar que aún en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, Dios siempre va a estar con nosotros y mandará a sus ángeles para que nos guarden. Recuerde usted que estamos en un mundo lleno de dificultades y problemas,
Pero aún con todo Dios tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos. La palabra del Señor, tenemos acá los ángeles, por favor dice los ángeles, resplandecían ante la mirada sorprendente de Jacob. O sea, los ángeles iluminaban el camino de este hombre. Y sabe una cosa, esto le recordó lo que 20 años atrás había sucedido en la ciudad de Luz, donde él iba cansado en aquel camino, donde la fatiga le había alcanzado y aparentemente no podía caminar más, sino dice la palabra que llegó a ese lugar y tomó una piedra y la puso por cabecera para descansar. Pero mientras él estaba durmiendo, tuvo un sueño fabuloso que dice la palabra de Dios, que vio descender una escalera del cielo y sobre esa escalera bajaban ángeles y daban alrededor de él vuelta y volvían a subir la escalera hacia arriba. Entonces nos damos cuenta que este hombre no se limitó para ver los ángeles que le rodeaban, sino que el interés de él era saber de dónde venían estos ángeles. Y comenzó a levantar su mirada a medida que los ángeles caminaban. Vio que subían los peldaños. Lo más maravilloso que al final de la escalera, estaba el Dios Todopoderoso contemplando la vida de este hombre, que más tarde se convertiría en el padre de la nación de Israel. Y aquí es donde le hace la promesa que esa tierra donde él está descansando o reposando es la que le dará a él y a su descendencia. Vemos acá, después de este encuentro, no sabía el peligro, oiga bien, que le esperaba. Él estaba en Mahanaim, había llegado a ese lugar. Mahanaim, que traducido quiere decir campamento de Dios. En el campamento de Dios, y posiblemente si hubiera aparecido Dios, hubiera palabras que expresó en el capítulo 28 del libro de Génesis cuando dijo: esta no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y allí le cambió nombre a la ciudad de Luz. Ya no se llamó ciudad de Luz, cambió el nombre por la ciudad de Betel. En otras palabras, casa de Dios. Es algo que podemos ver nosotros como humanos. No podemos contemplar las maravillas o escenas de Dios para con nosotros, para cuando estamos en problema. Él siempre está cerca de nosotros para ayudarnos. Y yo le digo en esta hora, no se preocupe. Dígale a Dios que la ayuda Él está a la par de usted. Él quiere ayudarle. Él quiere que usted salga en victoria. No dé su brazo a torcer como para decir: ahora sí quizá me voy a morir. Piense que vamos a seguir viviendo, que vamos a seguir felices. Cuando todo esto pase, vamos a estar de nuevo dispuestos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Tremendo saber que Él siempre está cerca de nosotros, saber que Él siempre va a estar con nosotros. De las palabras sabias de Moisés, cuando Dios le dijo: marcha con el pueblo, marcha. Y él le dijo, porque Dios le dice: va a ir el ángel del Mifá, él va a ir contigo. Pero no se conformó Moisés con esa promesa de Dios, sino que él dijo: si tú no has de ir conmigo, yo no me muevo de este lugar. Qué bueno que nosotros, como hijos de Dios, también tomáramos esa determinación.
en el momento que Dios me indique para caminar. ¿Sabe una cosa? El siguiente pensamiento dice, después de la mañana viene la tarde. Para la tarde. No sabemos absolutamente nada qué va a suceder con nosotros, pero es algo tremendo. Recuerde usted que ha mandado a unos, pudiéramos decir, guías o espías, para que vayan viendo el camino por donde ellos van a pasar, si hay o no peligro. Pero han caminado bastante terreno, regresan donde Jacob viene. Y no es una noticia agradable, sino una noticia que le hizo temblar desde la coronilla hasta la planta de su pie. Tenemos acá, dice la palabra de Dios, que la respuesta de estos hombres que él había mandado como espía, le dijeron o le dieron esta mala noticia: tu hermano viene con 400 hombres a encontrarte. Lo primero que cruzó a él en su mente fue: ahora me va a matar. Porque él había huido, porque su mamá había escuchado las palabras de Esaú cuando le robó la bendición, dijo este hombre: el día que padre muera, ese día se muere Jacob. Y para salir lejos de su familia. Y ahora que regresaba, volvía estas palabras a resonar en sus oídos: 400 hombres vienen a tu encuentro. No le quedaba otra alternativa de verdad que clamar a Dios. Y uno de los motivos que nosotros debemos de tener para alabar el nombre de Dios es que debemos de darle gracias a Dios en todo. Es lo primero que se puso a pensar. De toda su vida se terminaría en ese momento. Había terminado todo. Él había pensado, posiblemente cuando salió de Harán, él pensó: cuando llega allá vamos a plantar esto, vamos a hacer esto y esto. Una cosa del corazón del hombre son las disposiciones de su... Pero Dios es el que controla nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Volvamos un momento hacia atrás, después de 20 años. Recuerde que él quemó el puente donde debía de regresar. Él no tenía una amistad favorable con su hermano. Él había dañado a su hermano en toda cosa, en todo momento, en todo el desarrollo de su vida. Cuando estuvieron juntos, él siempre trató la manera de superar a su hermano, no bajo la voluntad de Dios, sino bajo de las habilidades humanas, de sus maldades. Él siempre pensó en eso. Por esa razón, el puente donde podía regresar estaba quemado. 20 años atrás había echado por la borda la amistad de su hermano. Si él hubiera estado seguro que su hermano lo estaba esperando con un banquete, no había necesidad de esperar o mandar espía adelante. Por lo tanto, viene a mi mente el pasaje que encontramos en uno de los evangelios, cuando el Señor estaba dando enseñanza sobre la ofrenda, y él dijo estas palabras: cuando traigas tu ofrenda al altar, si tienes problema con tu hermano, ve, deja la ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano, porque una de las cosas que nosotros debemos de tratar es de estar amistados con aquellas personas que nos aman
y con aquellas personas. Sabe una cosa, nosotros éramos enemigos de Dios y aún en esa enemistad por nuestras maldades que teníamos hacia Él, Él siempre nos amó. En la primera carta de San Juan dice el escritor sagrado, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos dio nuestro corazón, Él no vio nuestra forma de vivir. Estábamos equivocados en nuestro camino para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice, que hay caminos, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Por eso vale la pena que nosotros examinemos nuestros caminos. Nos hemos dejado hacia atrás. ¿Por qué no cree usted que vale la pena hacer remembranza? Y ahora que estamos en paz, buscar a aquellas personas. Un día tuvimos problemas con ellas y digámosle perdóneme. Aunque usted haya tenido la culpa, diga perdóneme, perdóneme. O que no haya tenido la culpa, diga perdóneme. Ahora bien, es lo que hizo, es lo que hacemos todos cristianos en momentos de aflicción. Lo que en esa crisis difícil y tremenda, dice que lo que hizo fue buscar a Dios en oración. Estaba afligido, estaba desesperado, pero hay que saber esperar que Dios hará por nosotros. Él estaba afligido, 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 no tenía nada a dónde apoyarse. Toda su fuerza, ya no era el mismo hombre que salió para... Y cuando nosotros estamos solos y abatidos, cuando la aflicción viene a nuestra vida, nosotros no hayamos qué hacer, pero no nos queda otra cosa más que orar. En el mes de octubre del año de 1977, terminábamos el culto del concilio misionero femenil. Mi esposa y como pastores siempre nos toca que cerrar las puertas y las ventanas del templo, y yo me quedé a eso. Cuando he cerrado las ventanas del templo, salí para cerrar la puerta de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia del Plan del Pito. Salí para cerrar esa puerta, y en la puerta estaba un muchacho que era principiante o catecúmeno de la iglesia, que se llamaba Manuel, y él me dijo, hermano pastor, unos hombres me dieron esta carta y me dijeron que si no se le entregaba, iban a matar a mi familia y me iban a matar a mí. Por esa razón tomé la decisión de traerle esta carta. Así que aquí está, yo no sé qué dice, y la leí. Y estaba escrita estas palabras. Estaban escritas estas palabras: esta noche, a las 10 de la noche, lo vamos a justiciar. Esta noche, a las 10 de la noche. Lo primero que vino a mi vida, digo esto, porque también como siervo de Dios hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Son agradables. Lo primero que sucedió fue que mi estómago se distorsionó. Comenzó aquel ruido en el estómago y aquella angustia en mi alma. Cerré el templo y me quedé ahí un rato meditando en el pasado de mi vida, cuando quedé huérfano a la edad de 6 años y cómo yo había pasado mi niñez, mi juventud, una esperanza de nada. Estaba pensando eso por mis hijos, que en ese día me perderían a mí. Ese día yo me iba a morir. Mi esposa llegó para ofrecerme cena. Yo estaba afligido. Ella me preguntó, ¿le pasa algo? Yo le dije, no, nada. ¿Cómo no? ¿Qué le pasa? No me quedó decirle lo que lo que a mí me esperaba. Ya no comí
posiblemente ella, no sé si cenó ella, pero sí los muchachos. Ella tomó una decisión sabia cuando vio la carta que decía: esta noche lo vamos a justiciar a las 10 de la noche. Dijo mi esposa: si lo van a matar a usted, que nos maten a todos. Pusimos una cama matrimonial que teníamos, acostamos allá a nuestros muchachos y nos pusimos nosotros a orar sobre de ellos. Sabíamos que ellos iban a hacer una sola matanza allá en la casa pastoral, y exactamente a las 10 frente a la iglesia quedaba el generador de energía que alimentaba a eso. Volaron el generador de energía y comenzaron a sacar a la gente que en esa tarde o en esa noche habían amenazado que la matarían. No nos quedó más que clamar a Dios, y lo hicimos con todo el alma, lo hicimos con toda la fuerza de nuestro corazón. Sacaban gente, mataban y así. Y luego se fueron retirando más lejos, más lejos. Yo estaba orando y pensaba: cuando regresen o al regreso nos van a matar a nosotros, porque se fueron yendo. Pero ¿saben una cosa? Nos quedamos arrodillados allí toda la noche, pasado las 12 de la noche, y nosotros estábamos de rodillas. Y cuando fue la 1 de la madrugada, el cuarto donde nosotros estábamos orando se iluminó con una luz tan terrible, tan tremenda, que teníamos los ojos cerrados, y como que era una lámpara de alto voltaje que nos alumbraba, que yo llegué a pensar en ese momento: luz la que cargan estos para que nadie se les escape. Cuando yo pensé eso, se escuchó la voz de nuestro Dios, que dijo: no tengan temor, aquí estoy con ustedes para defenderlos, yo los guardaré. Y desde ese momento nos quedamos dormidos hasta el día siguiente. Le digo esto porque no importa cuál sea la situación en la cual usted se encuentre, clame a Dios y Él le responde. Hemos tenido experiencias, muchas experiencias con Dios, que cuando hemos pensado que vamos a terminar, comenzamos a vivir de nuevo. Dios de promesa, Él es un Dios grande para con nosotros. Recuerde esto, y en la vida de nuestro Señor Jesucristo nunca encontramos que Él hiciera un plan para el día siguiente. Él esperaba que Dios dirigiera sus planes. ¿Por qué no le permitimos a Dios que dirija nuestra vida? ¿Por qué no le permitimos a Dios que ordene nuestros pensamientos y que sea Él quien nos dirija? Sabe que nosotros en todos los pensamientos que tenemos fracasamos, porque no tomamos en cuenta a Dios. Pero cuando Dios toma, oiga bien, cuando Dios toma las decisiones para nuestro camino, entonces todo sale bien, porque hemos tomado la dirección de nuestro. Y la tercera parte, que es la final, lo que sucedió en aquella medianoche. Él se trajo a sus mujeres y a sus hijos, pero los dejó al otro lado del valle de Jaboc. Allí los dejó, y él se fue al otro extremo para buscar la ayuda de Dios. Allí solo, oiga bien, meditó en su pasado. Estaba pensando en su futuro y pensó que en esos momentos él estaba pensando, no había nadie que le estorbara. Ahora estaba haciendo remembranza de sus pecados pasados, de las maldades que había maquinado no solamente contra su hermano, sino que también había engañado a su padre. Y él estaba pensando: esto me sucedió por esto y por esto. Lo habían impulsado a vender a los antojos personales de él. Y cuando nosotros pensamos en nosotros primero,
en Dios antes de pensar el mal que le vamos a hacer a nuestros hermanos. Entonces tengamos la seguridad que todo nos va a hacer. El escritor sagrado en el libro de San Mateo 16:26 dice la palabra de Dios, porque qué hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. El hombre por su alma sabe que todas las cosas del mundo, que todo lo que nosotros adquirimos no es de nosotros, Dios nos los ha prestado. Si tiene casa, esa casa no es suya, Dios se la ha prestado. Si tiene carro, ese carro no es suyo, Dios se lo ha prestado. Si Dios le ha permitido que usted sea una persona profesional, no es por su cerebro, no es por su conocimiento, sino para que usted le sirva. Tiene personas que sean de su mismo nivel en el estudio académico. Esa bendición para que usted se crea que es el pavo real de la colonia. No, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Así es que si usted no tiene nada, alabe a Dios, porque lo que usted tiene le pertenece a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si pudiera decir aleluya allí donde está, alabe a Dios con su alma, porque quiero decirle en esta mañana que no hay Dios tan grande como el nuestro. Oiga bien, por favor, el contrincante con el que estaba peleando en esta noche, Jacob, no era fácil de vencer. Era un personaje real. Era pues un varón que él, según el versículo 24. Pero iba tan abatido que no tenía dónde apoyarse, dónde agarrarse. Y cuando el ángel de Jehová se acercó, cuando Dios se acercó, había encontrado el apoyo para no hundirse. Y yo le digo en esta hora, su apoyo para no hundirse, su apoyo para no fracasar, es la misma presencia de Dios. Es Dios en su vida. Clame a Dios con el alma y Él le va a sacar en victoria. Alabado, alabado sea el nombre del Señor. El ángel quería destrozar toda su autosuficiencia de este hombre. Quería quitarle aquellos valores humanos. Quería discapacitarlo para que dependiera de él. Hay tanto que hemos pasado, que nos hemos preparado, y qué tremendo. A veces se nos arruina la comida, a veces hemos perdido cosas cuando no hemos tomado en cuenta a Dios. El ángel le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó, dice la palabra de Dios. Ahora, mientras luchaba con este ángel, según el capítulo 35-25, qué tremendo, le tocó la parte del encaje, o sea, en la columna vertebral, la última parte, y le descoyuntó la parte esa. Cuando él se quiso apoyar sobre su pie, no podía, estaba completamente cojo, no podía caminar, estaba lisiado de su pierna. Y hubo algo que nosotros podemos ver, por qué lo hizo Dios de esa manera, para que yo no se apoyara en su propia opinión, porque dice la palabra de Dios que confiemos en Dios y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, según el libro de Proverbios 3:5. Así es que desde aquel momento él usó bastón para toda su vida, y también en ese momento, cuando usó bastón para toda su vida, también le cambió el nombre cuando le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: mi nombre es Jacob. Es el nombre de ladrón, es el nombre de usurpador. ¿Se acuerda que antes no tenía usted un nombre, sino que un apodo, de acuerdo a las características de su maldad? Pero cuando vino al Señor, su nombre cambió y ahora tiene un nombre propio. La Biblia dice que tomó Jacob aquel bastón y ese fue su sostén durante toda la vida. Ese bastón
no era un bastón común, era el apoyo de Dios para que caminara con ese apoyo toda la vida y que creyera que Dios estaba con él para guiarle. Termino con esto. En la vida siempre tendremos una lucha continua. Dios queriéndonos dirigir, porque así es. Dios queriéndonos dirigir y nosotros queriendo dirigir a Dios. ¡Qué bonito es! Algunas veces hemos llegado para escuchar el mensaje de la palabra, pero queremos escuchar lo que nosotros pensamos. Por eso nos cuesta oír lo que Dios nos quiere hablar. Pero cuando usted sale con la disposición de su casa y le dice al Señor, Dios mío, háblame en esta mañana, ¿qué debo de hacer? Y yo le digo en esta hora, en esta mañana, yo estoy seguro que Dios le ha dado a mí, para que no nos apoyemos en nuestros propios caminos, para que no nos apoyemos en nuestros propios conocimientos, sino que nos apoyemos en Dios. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece si inclina su rostro? O si le parece bien ponerse de rodilla y le pide perdón a Dios y le dice al Señor que le perdone. Le dice al Señor que tome en cuenta su súplica en esta hora, porque Dios quiere bendecirle. En esta mañana vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las personas que nos están escuchando en esta hora, a cuales les invito a que tomen de nuevo el camino de Dios, que se reconcilie con Dios y dígale, Señor, perdóname, porque yo he estado tomando mis propias decisiones y todo me ha salido mal, pero de ahora en este día depender de ti. Saludamos a la hermana Isabel Sorto, a Claudia Alvarenga, al hermano César Mestizo, a Jaelita, a la familia Estrada, a José Raúl, a Douglas y a Tita Sandoval, a José y a Claudia, a Jennifer Sánchez, a Lupita Morán y a todos aquellos que nos están escuchando. Encomienden en este momento a Dios su camino y dígale, perdóname, llore si quiere. Pídese, porque yo sé que Dios le ha hablado como me ha hablado a mí en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Eterno, en esta hora. Gracias te damos, soberano Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta mañana me has hecho entender que he caminado en oscuridad durante estos años que me he retirado de ti, pero ahora regreso de nuevo, para que tú guíes mis pasos, para que tú guíes mi vida. Tú sabes, Señor, que soy necesitado. Padre Celestial de gloria, tú sabes que te necesito ahora y sé que me vas a ayudar, porque eres un Dios de apoyo, eres un Dios verdadero, eres un Dios de amor, eres todo para nosotros, para tu iglesia. Yo sé, Señor Jesucristo, aquellas personas que nos están escuchando más allá de nuestra frontera, en Guatemala, en Canadá y hasta donde nos escuchen, que Dios bendiga a estas personas y a nuestros hermanos. Y hermano mío, no le tenga miedo a la pandemia, no le tenga miedo a la muerte, solo dígale al Señor, confío en ti porque tú harás lo que yo no puedo hacer. Dios Santo de gloria, nos entregamos en esta hora en tus manos para que quites el temor de nuestra alma y que la fortaleza de tu espíritu alimente nuestro corazón y nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias. Hermano Rodwell, en San Lucas, Zacatepeques, a toda la familia, Dios les bendiga
y a los hermanos González allá en Panajachel, a Samuel y a todos los hermanos que nos saludan y que nos escuchan en ese lugar. Que Dios les bendiga. Aleluya. Amén.